Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. Yo estoy teniendo un buen día. Ahora mismo acabo de echar gasolina al Shelby, creo. Diablo, wow. Ya, por lo menos aquí con el precio de la gasolina aquí, se llenó. Estaba en medio tanque, le eché $30. ¿A cuánto está la gasolina aquí? A 3.71, chavo. Qué sé yo no sé si es galón o litro, yo nunca sé. El punto es que con 30 pesos lo llené exactamente, exacto. En Puerto Rico vamos a ver con cuánto se llena. Primero que nada, antes de empezar el día de hoy, para decirles hoy tengo un día bien largo y es porque ahora mismo, además de echar gasolina, ahora mismo estoy de camino al Museo de la Shelby, donde voy a estar, pues, les quería hablar del carro y de todo lo que hemos hecho gracias a ellos. ¿Qué sucede? A la misma vez también me quería disculpar desde ahora, porque yo sé que en estos días a lo mejor he estado medio a lo aleatorio, subiendo y no subiendo, y tardándome y no tardándome, porque como en Las Vegas el horario es bien distinto a Puerto Rico, para yo subir un video técnicamente a las 9 de la noche en Puerto Rico, tengo que subirlo ahora mismo a las 5 de la tarde en Las Vegas, el cual eso es un bad trip, porque yo estoy acostumbrado a grabo durante el día, edito por la noche, subo por la noche y ya. Pero aquí estoy grabando durante el día y todavía es de día, tú sabes. Y cuando tengo que subir video, ya todavía estoy grabando, tú sabes, no tengo tiempo. Por lo tanto, tú sabes, se me pone la cosa un poquito más complicada de lo que se supone. ¿Qué pasa? Pues por eso me disculpo si me tardé mucho en subir el video de cuando me entregaron el carro. Si no han visto ese video, véanlo. Si quieren ayudarme, véanlo y compártanlo. O ya yo sé que muchos de ustedes me han dejado comentarios, me han dejado likes y me han dejado mucho su apoyo, el cual se los devuelvo y les digo gracias un millón. Si no fuera por ustedes, obviamente yo no estaría haciendo, lo más seguro, todavía videos. Pero obviamente yo estuve 2 años esperando para recibir mi carro. Obviamente cuando yo empecé todo este proceso de convertir el carro en Super Snake, yo ni tenía el canal, ni tenía planeado un canal. Y mira qué bellaquera, mira qué bellaquera. Cosa bellaca, me cago en la yegua. ¡Ay, Dios lo bendiga! Ajá, porque yo estaba diciendo... yo ni me recuerdo qué carro estaba diciendo. Ajá. Pues hoy tengo un día largo, voy para la pista, voy a correr carros. Voy después de eso al Hoover Dam y en el GT500, por supuesto. Yo no sé ni siquiera si yo estoy yendo para dónde es. Ah, sí, mira el museo allí. Tengo un día bien largo hoy. ¿Qué sucede? Debido a que tengo un día bien largo, pues voy a contarles ahora mismo, antes que empiece el día, porque estoy empezando ahora mismo el día, porque les quería contar y explicarles a todos ustedes cómo fue que terminó pasando esto de convertir el carro en un Super Snake. Porque muchos de ustedes se van a quedar como de cabrón, Arturo, ¿cómo lo hiciste? Tú sabes, cómo la Shelby aceptó hacer eso, el cual es una pregunta extremadamente buena y bien poquita gente sabía que yo estaba haciendo esto. Obviamente ya yo les mencioné que no mucho. Papi, así es que estos frenos son la fucking peste. Pues ya llegué al Museo de la Shelby. George me dijo que lo estacionara en el Winning Circle. Déjame ver si de verdad puedo estacionarme en el Winning Circle. Creo que tengo que pedir permiso para estacionarme en el Winning Circle. Ahora invito. Ok, denme un break, vengo ahora. Ok, ya que estamos entonces aquí con el carro en el Círculo de los Ganadores, que de verdad es el nombre más bellaco del mundo, pues les quiero explicar cómo fue que sucedió todo esto. Originalmente, pues el huracán llega a mi casa, se inunda todo, ya ustedes vieron esa parte no necesito explicárselas a ustedes. Y en ese momento, cuando el carro está pues jodido bajo el agua, después de que nosotros sobrevivimos el huracán y la inundación, estamos afuera, yo limpié todo lo que quedaba de hojas y mierda afuera, le quitamos todo alrededor del carro, todavía quedaba un montón de agua por ahí, y yo estoy parado mirando el carro
Y en ese momento mi mamá pues me está mirando a mí. Asumo que yo, pues obviamente con la cara mía depresiva. Déjame echarme para acá que hay sombra. Mi mamá me está mirando con la cara depresiva, como que coño, tú sabes, ella sabe por lo que acabo de pasar. Obviamente yo puse en consideración pues el carro de ella y muchas cosas, tú sabes. Yo tomé en consideración el Crossfire de ella y la ayudé. Obviamente el punto de mientras el huracán pasaba, pues yo dije para el carajo con el carro. El punto es la casa, hay personas perdiendo la vida, esto y lo otro, pero ya había pasado todo, por lo tanto era mi momento de sentir, de ponerme triste. ¿Qué sucede? Pues yo estoy ahí parado mirando el carro inundado. Mi mamá me pregunta si el carro tiene arreglo. Yo le digo, yo no sé si el carro tiene arreglo, pero si tiene arreglo, yo lo voy a hacer fucking white body. ¿De dónde sale esta idea de hacerlo white body? Es del hecho de que cuando salió Need for Speed, la película, el Shelby que está en la película es white body. Y obviamente yo me enamoré de ese white body. Yo salí de la película súper pompeado y yo dije, yo voy a hacer el carro white body. Busqué el body kit de Shelby, vendía en ese momento los paneles de atrás. Eran como $2.500 nada más los dos paneles de atrás. No, en ese momento todavía el de al frente no lo vendían y yo creo que el de al frente no lo venden. No estoy 100% seguro. El punto es que la única gente que yo conocía capaz de hacer un trabajo cabrón a nivel de esa calidad es la gente de Cat Care. Pero pues en ese momento yo todavía no tenía mucha confianza y también eso iba a costar un montón de dinero, y aunque lo hiciéramos no necesariamente le iba a añadir valor al carro, porque lo iba a estar haciendo Cat Care, no Shelby o cualquier persona que lo hiciera realmente, no simplemente porque sea Cat Care. Y teníamos miedo de que a lo mejor no quedara bien, so le di pichón. ¿Qué pasa? Pues por miedo a que se dañara el carro, pues la realidad es que ahora que el carro se inundó, yo dije, pues al carajo, lo hago white body, ya el carro está jodido y lo hago white body, no lo puedo arruinar más de lo que está. Y en ese momento me entró, yo me quedé como que espérate, white body, ¿quién hace el carro white body? Shelby hace el carro white body, y Shelby hace el carro white body. ¿Por qué? Por el Super Snake. Y yo digo, coño, espérate, que a lo mejor la mayoría de las cosas que se me dañaron a mí, quizás, y de repente todo hizo sentido. Yo dije, se me jodió el radiador, Shelby es parte del Super Snake, es parte de cambiar el radiador. Se jodieron los frenos, es parte del Super Snake Package, los frenos. Se me jodieron la suspensión, el tanque de gasolina a lo mejor tiene agua, qué sé yo, tú sabes, en ese momento yo estoy pensando, a lo mejor el motor se jodió completamente, pero yo tengo que cambiar muchas cosas en el motor, y dependiendo del package tú puedes pedir que te metan palos o, en otras palabras, que abran el motor. ¿Qué sucede? Pues yo digo, espérate, a lo mejor los interiores Super Snake los cambia, los bumpers, las luces, digo, las luces no, pero por ejemplo los interiores, como decía, los interiores de la Shelby los cambia, los frenos, las suspensiones, la tubería, inyectores, supercharger, coño, tantas y las líneas de freno, las líneas de gasolina, todo, hay el intercooler, el radiador, sistema de enfriamiento, pool, qué sé yo, tantas y tantas cosas que yo dije, coño, quizás si yo contacto a la gente de Shelby, ellos quizás lo harían. A lo mejor es una idea bien loca. Nada, voy, le digo mi idea al papá de Eusebio, a Sevin. Él me dice, Arturo, esa idea está tan loca que quizás funcione. Y yo digo, ¿verdad que sí? Le mando un email a la gente de la Shelby me dice, si tu carro prende y la computadora no se mojó, nosotros lo hacemos. Y yo, ok, ya por lo menos tengo un tipo de señal de que la Shelby no le tiene miedo a un carro inundado. ¿Qué pasa? En ese momento la realidad es que estaba difícil la cosa. De todos modos, quién sabe cuánto iba a costar esto. ¿Qué pasa? En ese momento el amigo mío del Prowler me llama y me pregunta cómo yo estoy, cómo está la familia, bla, 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 bla. Yo le digo que estamos bien porque se me inundó el carro y que yo tenía un plan. Él no sé si le estaba dispuesto a estar en el plan conmigo, pero que yo tenía un plan para arreglar el carro. Y él me dice, dale, yo te ayudo, pero hablamos después, que obviamente pues acababa de pasar el huracán. Pasaron 3 meses antes de que el seguro viniera a ver mi carro y a darme el poder de poder mover mi carro. Y entonces en ese momento yo digo, ok, pues vamos a ver qué pasa. Yo llamo al pana mío, yo le digo, mira, el seguro ya me dio permiso para mover el carro, ¿qué vamos a hacer? Y viene y me dice, yo no te voy a ayudar, porque yo considero que es una idea extremadamente inmadura de tu parte, la cantidad de personas que están mirando el carro. Sí, eso es lo inmaduro, míralo ahí. Mira la cantidad de gente mirando el cabrón carro. Yo estaba diciendo... le estaba diciendo que yo era un inmaduro, que era una idea estúpida, que yo no quería demasiado el carro, que yo cogiera el dinero, me comprara otro carro, bla, 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 mucha mierda. El punto es que pues yo me encojoné, honestamente no les voy a mentir, lloré como un cabrón, porque la realidad es que desde el huracán lo que me estaba aguantando a mí de no volverme loco era la idea de que yo podía arreglar mi carro. En el momento donde el amigo mío, como quien dice, con más conexiones, me dice no, pues yo no sé qué carajo yo iba a hacer. ¿Qué sucede? En ese momento él viene y me dice, mira, yo creo que tú vas a necesitar como $10,000 para prender el carro, por lo tanto yo no te voy a ayudar, pero si tú logras prender el carro por menos de $10,000 yo te ayudo. ¿Y qué yo hago? Yo vengo, compro una batería y voy a donde el carro con un amigo mío, quitamos la batería, ponemos una batería nueva
y boom, el cabrón carro prende como si nada lo hubiese fucking pasado. En ese momento yo supe que mi carro no se estaba rindiendo en mí y yo tampoco me iba a rendir en él. Llamo al pana mío y le digo, papi, el carro prendió, ¿qué vamos a hacer? Él me dice, ya estoy mandando una grúa para tu casa, manda la grúa, recogen mi carro, lo llevan a su negocio. En su negocio me hacen un estimado de los daños de los interiores, porque eso no todo de lo eléctrico realmente, porque eso no es parte del Super Snake Package. Los estimados fueron extremadamente bajitos, yo me alegré mucho por eso. Pues en eso yo le digo mi idea. Él me dice, yo tengo un pana que te puede ayudar con eso. Entonces ahí él me da el contacto de George. Y George entonces me dice, let's do it, sir. Tú sabes, y George me dice, vamos a meter mano. ¿Qué pasa? De ahí mando el carro a CatCare, gracias a la gente de CatCare. Ahí fue que yo empecé esa amistad más heavy con ellos. Mando el carro a CatCare. CatCare entonces limpia el carro porque había que limpiarlo después de muchos meses. El carro cogió hongo por dentro completamente, se jodió bien brutal. Estamos hablando, el carro tenía agua por todos lados. Que conste todo, yo creo que brinqué una parte. Cuando el carro prendió, yo lo guié. O sea, el cloche se había encajado, yo metí primera, boté el cloche, el carro parado y prendí el carro nuevo y el carro cogió primera y yo fui y le di la vuelta a mi calle botando agua por el baúl y por todos lados. Yo guié el motor no cogió nada de agua. Obviamente fue pues todo lo eléctrico, sí. Pues ¿qué pasa? Volviendo a George. George me dice, este proceso puede tardar 1 año porque Whitebody hay una lista de espera, bla, 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 bla. El Super Snake Package tarda esto y lo otro. Me dan el precio de todo. Y yo vengo y le digo, vamos a hacerlo. Llevo el carro a CatCare. CatCare entonces me lava los interiores, mandan el carro para afuera. Y entonces ahí empieza el proceso de arreglar todo. Primero George lo mandó a un negocio de él, a un dealer Ford, para arreglarle todas las radios. Le pusieron cámara de reversa, cámara de al frente, toda la pendejada. Entonces vamos para acá para que lo puedan ver de cerca mientras voy hablando. Le ponen la cámara de reversa. Tiene cámara al frente, mala mía, se me olvidó especificarles eso. Yo creo que no lo he mencionado o lo mencioné. Creo que lo mencioné en el video anterior. No estoy 100% seguro. Déjenme enseñarle dónde está la cámara. Mira ahí, está ahí la cámara. Entonces mandan el carro para afuera, arreglan el radio primero, bocinas y todas las pendejas. Después de eso, después de que salen de lo que sería como que lo que no tiene que ver con el Super Snake Package, entonces terminan eso, los interiores, las alfombras también y el techo lo arreglan porque eso el Super Snake Package no lo incluía. Las sillas es del Super Snake, eso era acá en Shelby. Después que terminan todo eso, entonces mandan el carro para acá y acá empiezan en mecánica, tuneo y todas las pendejas, y ahí es que empiezan a salir un montón de sorpresas. Ahí se tardan 1 año en hacer los Super Snake en cuanto al motor y mecánicamente. Entonces aro, goma, freno. Mala mía, aro y gomas no, porque eso tiene, como es Whitebody, pues las aro y las gomas son distintas. Tubería, tú sabes, todo lo que es mecánico, 850 caballos plus. Pues, ¿qué pasa? En ese proceso, cuando terminan eso, que ya va en la parte del Whitebody, pues hubo una discusión porque originalmente me habían dicho una cosa para el Whitebody y terminó siendo otra en cuanto a precio. Ahí yo tuve una discusión con ellos, bla, 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 donde se paralizó el trabajo por 2 meses. Después va como cuando entonces yo decido, llegamos a un acuerdo. La gente de la Shelby tuvo un problema con la gente que trabaja el Whitebody, donde ellos se paralizaron por 3 meses. Ahí pasaron 5 meses donde no se tocó el carro, no batería. Por eso es que si a lo mejor ustedes se recuerdan, los que estén en el canal desde el principio, en los primeros videos yo estaba hablando de que yo iba a recoger un carro en Las Vegas. Iba a ir a SEMA a recoger un carro, pero de la noche a la mañana paré. Y fue por esas pendejas que empezaron a suceder, el cual el carro no se trabajó por 5 meses y no estuvo ready para el SEMA del año pasado. Entonces yo siento que faltan tantas y tantas cosas en la historia. ¿Qué les digo? Pues cuando por fin a principios de este año logran empezar el Whitebody, otra persona, la cual vamos a conocer más adelante, supuestamente me voy a encontrar con él más adelante en el weekend, en la semana, paga. Él mandó a hacer un Super Snake más adelantado que el mío, 2017, 18. Él le estaban haciendo un Super Snake. Yo era el segundo en la fila o era el primero ya en la fila para entrar a hacer el Whitebody, pero yo soy GT500 2013. Él es pues un Super Snake 2017. Saben que es un GT, no es un GT500. ¿Qué sucede? Él paga para que lo colen en fila, porque si no el carro de él se iba a tardar como 6 meses más. Termina siendo que entonces mi carro, de ser el primero en la fila de Whitebody, termina siendo el segundo. Lo empiezan a trabajar a la misma vez que el de él, pero el de él iba más adelantado que el mío. Por lo tanto el mío me lo atrasaron, como quien dice, 1 mes más. ¿Qué sucede? Eso pues
atrasó más la cosa. Y cuando vienen a ver, el carro lo vinieron a terminar hace 3 semanas, una cosa así, en cuanto al white body completamente, con aro, goma, tuneo nuevo y toda la pendejada. Lo gracioso es que el carro de la otra persona se lo dieron, no, se lo terminaron un mes antes que el mío, pero yo recogí mi carro primero. Él no ha venido a recoger el carro de él, porque el de él todavía no. Él iba a mandar el carro de él a otro taller para hacerle otras cosas, que ponerle carbon fiber y pendejase, y debido a eso pues ha tardado más todavía. So es gracioso porque pues él paga un montón de dinero y yo seguí sacando mi carro a mí primero que él. Después yo les enseñaré el carro de él, como que cuando vean un video donde yo digo, mira, este es el Super Snake de que yo les estaba hablando, sí, ya saben la que hay. ¿Eso qué sucede? Pues 2 años se tardaron en hacer el carro Super Snake, white body, arreglarle todos los fallos, cambiarle todos los módulos, porque en la Ford le cambiaron todos los módulos. De todos modos, la gente de la Shelby me dijo que hay unos módulos que faltan por cambiar. Me dieron la opción de que los puedo cambiar en Puerto Rico o que los cambie acá. Yo los voy a cambiar acá, por supuesto. Obviamente el carro lo iban a terminar y iban a hacer unos últimos detalles antes de que yo viniera a recogerlo, pero pues llegó la fecha de que yo iba a venir. Por lo tanto hay 2 o 3 cositas, módulos, chucherías que no les han cambiado, que se las van a cambiar antes de mandarlo para Puerto Rico. Por lo tanto, técnicamente así fue que yo logro esta idea de vamos a hacer los Super Snake. Y ese es el cuento de todo el tiempo que ha pasado y por qué se ha tardado tanto. Entonces ahora, si quieren saber exactamente todo el proceso de por qué no tomé otras opciones, o si están pensando, Arturo, no te vas a comprar el GT500 2020, quiero que sepan que sí, que de todos modos con George mismo fue, que está allá adentro comprando cosas, con Jorge mismo fue que yo mandé a pedir el GT500 2020, chinita. La realidad es que pues debido a esto, pues lo más seguro yo no me quede con el chinita, pero ya yo estamos hablando para comprar otro GT500 más a finales de este año, no, mala mía, ahora en el 2020. Como que estamos bregando 1.007.000 cosas. El punto es que sí, que en otras voy a seguir teniendo un GT500 2020 cuando pueda. No, yo no he cambiado esos planes. Me disculpo si pensaban que los había cambiado. En ningún momento le mentí. Todo lo que he dicho es verdad de tener un GT500 2020. ¿Qué sucede? Hay otro video que voy a hacer explicando qué vamos a hacer con el GT500 2020, porque me han dado un montón de información que no está para el público, y de eso es lo que quiero hablar con ustedes. Pero el punto es, si ustedes se preguntan, Arturo, ¿por qué tú decidiste hacer todo esto? Yo puse otras opciones, yo puse otras cosas en la mesa. Si ustedes vieron mi primer video con un Porsche blanco, ese Porsche era de mi papá en el momento cuando pasó el huracán, yo le dije a mi papá, yo estoy dispuesto a coger el dinero del seguro y comprarte el Porsche por lo que me dé el seguro. Mi papá me dijo que no, porque era menos dinero de lo que él quería por el Porsche. Si se preguntan entonces, Arturo, pero ¿cómo eso, hacer un carro Super Snake es un costo bien grande? Pues aquí es donde viene lo bello de todo esto. Como yo decidí quedarme con el carro, el seguro no me iba a dar el dinero total de lo que ellos consideraban que el carro valía en el momento. Ellos me iban a dar un 35% del valor del carro. Da la casualidad que pues el Lexus que se inundó, por si no vieron ese video de hace tiempo atrás, el Lexus que se inundó al lado de mi GT500, ese carro era de mi papá, y cuando yo le dije a mi papá la idea, le expliqué cómo yo iba a hacer todo esto y lo otro, él decidió regalarme el dinero de ese Lexus y añadirlo a lo que ya el seguro me iba a dar por el GT500, el cual con esas 2 cosas juntas ya era más que lo que vale el Super Snake Package. Y entonces para colmo también incluía parte del white body, pero terminó no siendo parte del white body porque ese dinero se tuvo que usar para las cosas eléctricas y las boberías de adentro. ¿Qué sucede? Pues técnicamente, cuando vienes a ver, después de yo sacar todos los números antes de pasar todo este proceso, lo único que iba a tener que salir de mi bolsillo era el white body. Ya eso era, más nada. So, literalmente, ya yo tenía el GT500, porque para hacer un Super Snake tú necesitas un GT500 y después tienes que pagar un fragatán de chavo para convertirlo en un Super Snake. Pero en mi caso, todo el dinero lo iba a estar recibiendo de un dinero que ya se había gastado anteriormente. Como quien dice, ya el Lexus se había comprado, por lo tanto no es como si yo estoy gastando de nuevo en comprar un Lexus. Cuando yo vine a ver fue como que yo puedo tener un Super Snake por el valor del white body nada más. Y fue como que es ideal, sería técnicamente la cosa más hija puta del mundo. Y en ese momento fue como que, pues tú sabes qué, como dijo el papá de Eusebio, está tan y tan loca la idea que quizás pueda funcionar. Y adivina qué, funcionó bien, pero bien cabrón.
Entonces si se preguntan, Arturo, ¿no tenías otras opciones? Pues claro, yo siempre tengo plan B, C, D, E y F. Plan B era yo arreglar el carro en Puerto Rico, el cual no lo iba a hacer porque si Chencho Matapuerco arregla el carro en Puerto Rico, no estoy diciendo que alguien se llama Chencho, pero el punto es si cualquier persona que arregle el carro en Puerto Rico no le va a aumentar el valor. Yo quiero que entiendan que también otra de las razones por la cual lo hice es porque la Shelby, siendo quien arregló el carro, certificado por la gente de la Shelby con garantía de 3 años, 36,000 millas. Quiero que entiendan eso, papi. ¿Qué sucede? Obviamente, en Puerto Rico eso no hace el bill. Como quien dice, él es un GT500 Super Snake, pero la garantía es aquí en Estados Unidos. En Puerto Rico él no tiene ningún tipo de garantía. En Puerto Rico es un carro usado ya. En Puerto Rico no vale nada, como quien dice, porque en Puerto Rico ningún Super Snake tiene una garantía de por Shelby en Puerto Rico porque no estás a menos que tú compres de los nuevos, obviamente en un dealer Ford que ellos lo venden, pues esos son otros 20 pesos. Pero Super Snakes viejos, eso es a bolsillo power, tú sabes. Si le pasa algo, yo tengo que arreglarlo yo. Yo no puedo mandárselo a la gente de la Shelby para que me lo arregle. Digo, puedo, pero obviamente tendría que montarle un bote y no va a pasar ese trabajo. Ustedes me entienden. El punto es que la garantía nada más sirve en Estados Unidos. En Puerto Rico no sirve. Pero es un Super Snake. Técnicamente, la gente, ya el GT500 Hyundai es el mismo carro. Pero no es el mismo carro. No sé si me entienden ahí. Si yo le hubiese hecho el mismo trabajo que hizo la Shelby con cualquier otra persona, pues no iba a aumentar en valor. Y técnicamente cuando vienes a ver, este carro ya no tiene un valor. Este carro se ha convertido en priceless, porque no hay manera de darle un valor a un carro que no se ha hecho nunca anteriormente. Esto aquí en la gente de la Shelby. Ellos, gracias a Jorge y al amigo mío del Prowler, fue que la Shelby aceptó hacer esto. Normalmente, que conste que recuérdate que ellos me dijeron en el email que sí. Lo impresionante es que ellos sí saben y estarían dispuestos a hacer esto, pero es algo tan y tan raro que ellos de verdad no pensarían que alguien lo hiciera. Por lo tanto, el hecho de que yo lo hice, todo el mundo lo conoce como el submarino. Aquí como que todo el mundo le tiene un nickname distinto. Yo le puse el SS GT500 porque obviamente ese es de barco o lo que sea, como quieran mirarlo. Y da la causa de que ese es de Super Snake también. Ellos ya me aseguraron que el carro está más que bellaco para lo que sea, para las 200 y pico. Yo creo que son 216 o 218 que está certificado que puede meter. No sé. Pero como les decía, de los planes que yo tenía, pues obviamente otro de los planes fue, les dije, comprar el Porsche de mi país y después seguir cambiándolo por otros carros. Mi país dijo que no. ¿Cuál era otro de los planes? Pues el problema más grande era que tú podías decir, Arturo, dar el carro al seguro, ellos te pagan, tú te compras otro. El problema es que yo quiero que ustedes entiendan que desde el día 1 que yo tengo el GT500, el GT500 estaba a saldo. El GT500 nunca se lo he debido a nadie. El GT500 nunca ha sido del banco. Dame un segundo. Ok, Jorge se fue y me dejó atrás. Por lo tanto, necesito recuperar tiempo. Este carro está cabrón. ¿Tú solo has dicho que este carro está cabrón? Está cabrón. Pues yo no sé qué carajo yo estaba diciendo. Yo tenía un montón de planes, asumo yo, no sé, para arreglar el carro. Decidí arreglar el carro porque la realidad es que, creo que me recuerdo lo que estaba diciendo era que yo decidí arreglar el carro porque si no arreglaba el carro yo solo entregaba al seguro y el seguro me daba dinero y después yo intentaba de comprar otro carro con el dinero que me daba el seguro, el cual no iba a ser suficiente para saldar ni un GT500 2020, el cual no habían anunciado para el momento, ni iba a poder conseguir un GT500 2013 con 0 millas. Por lo tanto, si yo le entregaba el carro al seguro y el seguro, ¿qué iba a hacer? Iba a subastar el carro. Cuando el seguro subastara el carro, alguien iba a comprar el carro, el cual prendió, eso significa que el motor estaba bueno. Y habían una de 3 cosas que podían pasar. Número 1, iban a sacarle el motor para metérselo a otro carro. Número 2, iban a convertir el carro en pista. Pero ¿qué pasa? El techo es de cristal, solo más seguro no iban a convertir el carro en un carro de pista porque el techo era de cristal. Y número 3, alguien iba a arreglar el carro. ¿Qué sucedía si alguien arreglaba el carro? Un día yo iba a estar guiando por Puerto Rico en mi whatever carro, tú sabes, podía haber andado en un fucking Ferrari Enzo, por todo lo que a mí me importa. Ando en mi Ferrari Enzo guiando por Puerto Rico y de repente me pasa por al lado un GT500 y te juro por la madre que me parió que yo iba a baratar el Ferrari Enzo contra el GT500 simplemente por no ver a otra persona guiando mi carro. Por lo tanto, yo dije, yo voy a arreglar mi carro. Y aunque yo siento que a lo mejor se me están olvidando un montón de detalles de la historia, porque realmente es una historia bastante larga y complicada, obviamente tardó 2 años en lograrse, pues lo hice. No me arrepiento de hacerlo. A lo mejor ustedes piensen, Arturo, yo creo que es una idea pendeja lo que tú has hecho. Pues yo entiendo que tú puedes pensar así, porque la realidad es que no todo el mundo tiene los cojones para hacer lo que yo hice por mi carro. Y es completamente entendible que no los tengan.
Por lo tanto, esa es la historia de cómo yo convertí mi GT500 y lo salvé del huracán María, porque el huracán María me puede mamar este huevo. Ahí lo tienen. Si tienen alguna pregunta o duda, háganmela. Yo contestaré en los comentarios, saben que siempre los leo. Y con eso lo puedo dejar porque voy a ir a correr carros. Por lo tanto, espero que les haya gustado la historia. Ya saben que vienen y un montón de cosas próximamente. Por lo tanto, gracias por ver. Como siempre, nos vemos en la próxima. Thank you, extra glazed.